Terminó Secret Invasion y de repente le tenemos que dar la bienvenida al que posiblemente sea el personaje más poderoso del MCU. Corre apertura. Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar de el final de Secret Invasion o Invasión Secreta, la última serie de Marvel Studios en llegar a Disney+, y también la última serie de Marvel Studios que termina demasiado pronto. El formato de 6 capítulos nunca terminó de funcionar, más allá de lo que podamos pensar sobre el efecto que tuvieron las series del MCU sobre el universo cinematográfico de Marvel. Ya son conocidos los comentarios del propio CEO de Disney, Bob Iger, sobre los efectos negativos de dilución de marca que tuvieron estas series, sobrepoblando al MCU de contenido de una manera que se hizo muy difícil de seguir para el público y también de seguir con cierto nivel de calidad para los propios creadores, productores y guionistas a cargo de series que se vieron apresuradas en su desarrollo para poder alimentar la máquina que se venía, que es la plataforma de streaming de Disney. Esta bajada de línea fue algo que instaló el jefe anterior de Disney Studios, Bob Chapek, en su afán de conseguir que Disney tenga su propia plataforma de streaming que le pueda competir a Netflix en el mercado y sobre todo en la atención de los inversionistas. Al ver el imperio que había construido Netflix y lo seductor que era para distintos inversionistas en el mercado de valores, desde Disney y desde un montón de otras empresas buscaron hacer lo mismo para poder potenciar las acciones de sus propios estudios. Warner Discovery fue con HBO Max, Disney fue con Disney+, Paramount fue con Paramount Plus y un montón de cosas. Este video no se trata sobre la superpoblación y la guerra y destrucción de las plataformas de streaming, pero sí creo que sirve en contexto para entender un poco más sobre estas series del MCU. Porque en este final de Secret Invasion volvemos a tener la misma sensación que ya creo es bastante familiar cada vez que terminamos una de estas series. Es un compendio de ideas buenas, algunas ejecuciones muy buenas. Yo creo que Secret Invasion, cuando tuvo sus puntos altos, tuvo puntos muy altos, los vamos a discutir en este video, y después tenemos otros conceptos mal ejecutados, mal presentados y sobre todo una historia que se siente fuera de ritmo. En 6 capítulos hay veces en donde sentimos que los episodios no aportan nada significativo y después, al mismo tiempo, casi como una contradicción, sentimos que el final termina siendo apresurado. Puedo decir esa frase sin decir a la serie que me estoy refiriendo y en casi todos los casos puede aplicar para todas las series del MCU que han salido hasta ahora, incluso con series que he disfrutado, algunas en mayor medida como pueden ser Loki, WandaVision, Hawkeye. Todas en cierto punto han atravesado la misma situación. Algunas a estos problemas se le agregan otros y otras a estos problemas los subsanan con cosas muy interesantes y arriesgadas en su momento, como lo fue el formato sitcom en WandaVision o la decisión de hacer un final de temporada tan discursivo en la primera temporada de Loki. En este caso, Secret Invasion vuelve a tener eso, cosas muy positivas y cosas que no terminan de cuajar. Vamos a hablar un poco más sobre todas estas cuestiones al final del video, pero les propongo ahora sí repasar todas las escenas buscando cosas que quizás no viste en este final de la serie protagonizada por Samuel Jackson. Empezamos, si les parece, gracias por ese like y gracias por la suscripción. El nombre del episodio es Hogar, que básicamente es el tema central de la serie. Los Skrulls, después de quedarse sin su planeta natal, estuvieron 30 años esperando porque Nick Fury cumpla la promesa de darles un hogar. La pregunta que nos queda en realidad es ¿qué significa ese hogar? Si es el lugar en donde uno nace, si es el lugar en donde uno se siente seguro junto a su comunidad, o justamente el hogar terminan siendo las personas que componen esa comunidad. Los Skrulls terminan siendo un pueblo sin planeta natal, pero que tampoco pudieron conseguir un lugar de pertenencia en la Tierra, e incluso su propia comunidad se termina dividiendo en facciones, con lo cual tampoco pueden llamar hogar a su propio lazo. Eso los deja en una situación sumamente vulnerable, como vamos a ver hacia el final de esta serie. Nos encontramos con Fury, que por primera vez llama al segundo teléfono de Priscilla, el cual ya habíamos visto en el segundo episodio y la había llamado Gravik. En este llamado Fury empieza a despedirse y hay un pequeño juego de situaciones en donde el capítulo te enmascara si esta versión de Fury es efectivamente Fury y está llamándola desde Londres, o es la versión de Gaia que ya está en Rusia. Porque una vez que se nos devela que el Fury que llega al refugio de los Skrulls es en realidad Gaia, vamos para atrás en el capítulo y podemos recontextualizar algunas situaciones, como por ejemplo la llegada de Fury al mismo refugio. Gaia, al ser parte de todo este complejo, sabe cuáles son los protocolos de seguridad y puede engañar fácilmente a los guardias, pero lo hace matándolos. Entonces acá podemos ver el nivel de compromiso que Gaia puso en este plan. Después de
todo está matando a sangre fría a su propia especie. Una vez que entre al complejo y empiece a ver a todos los cuerpos de los Skrulls ya asesinados por Gravik, podemos entender que la furia de Gaia contra el villano va a ser todavía mayor. De hecho, si se lo perdieron, Gaia en la piel de Fury pasa enfrente del cadáver de Beto, ese Skrull al que ella personalmente de alguna manera apadrinó en su llegada al complejo. Mientras todo esto pasa, vemos a Skrull Rhodey ya perdiendo cualquier tipo de sutileza a la hora de querer convencer al presidente de Estados Unidos que ataque Rusia después del ataque que recibió su convoy, ahora ajustando la narrativa para justificar que los Skrulls, a partir de la presencia de Talos en el lugar, están involucrados con los rusos. Y teniendo en cuenta el giro que va a tener el presidente de Estados Unidos al final del capítulo, me hubiese gustado que en esta parte, o por lo menos durante la primera parte de la serie, nos lo hayan mostrado a este mandatario como un tipo más autoritario y más de derecha, porque la reacción que va a tener al final es sumamente desmedida. Volviendo al complejo, finalmente tenemos esa reunión entre Fury y Gravik, aunque en realidad no es Fury, sino que es Gaia, pero sí, en este encuentro Gravik se encarga de contar un poco más sobre su historia y sobre todo la relación que tienen con Nick. La verdad es que creo que como villano Gravik tuvo un mejor desarrollo en los primeros 3-4 capítulos de la serie, después se cae un poco a la hora de develar que por encima de la causa él estaba buscando un poder supremo para él mismo, pero en esta escena creo, a mí me parece, volvemos a encontrar ese elemento que Secret Invasion sí pudo llevar a cabo de una manera súper efectiva, que son los intercambios y los diálogos entre personajes. Las mejores escenas que me encuentro en la serie siempre tienen que ver con la misma estructura. Dos personajes intercambiando diálogos de una manera muy efectiva, a partir de un buen guión, pero también, sobre todo, a partir de muy buenas entregas de ambos intérpretes en donde te sentís atraído por lo que se está contando. En este caso, Kingsley Ben-Adir creo que lo hace muy bien, expresando todo ese resentimiento con el que Gravik creció al lado de Nick Fury. La historia sobre esa persona de la cual Gravik tomó la apariencia, que fue su primera víctima, y cómo eso sirve de puntapié para contar todo ese remordimiento que Gravik siente al haber quitado tantas vidas en nombre de los mandatos de Nick Fury, creo que es algo súper interesante. Y por el otro lado lo tenemos a Samuel Jackson, que está interpretando a Fury, pero que en realidad está interpretando a Gaia, interpretando a Fury. Lo hace de una manera sutil e interesante, siguiéndole el juego a Gravik con lo poco que Gaia pudo haber conseguido de la memoria de Nick con tan poco tiempo imitándolo. Cuando Gaia le ofrece el vial con el ADN de los Avengers a Gravik, genera la última ofrenda de paz, ofreciéndole a Gravik el vial a cambio de que él se vaya hacia el espacio, encuentre algún planeta y elimine otra civilización con sus nuevos poderes, lo cual es bastante retorcido si uno se lo pone a pensar un poco más. Cuando Gravik toma este vial y lo pone en la máquina, encontramos el ADN de muchos, pero muchos personajes. A saber, son Ghost, Capitán América, Corvus, Clive, Thanos, los Outriders, que probablemente no se acuerden, son la raza alienígena que usa Thanos para invadir Wakanda, Proxima Midnight, Carol Danvers, Frost Beast, Ebony Maw, Korg, Drax, Cool Obsidian, Mantis, Gamora, Abominación, que creo no estuvo presente en la batalla por la Tierra en Avengers Endgame, así que asumo que ese ADN lo consiguieron dentro de las peleas ilegales que vimos en Shang-Chi, que es el lugar en donde probablemente también hayan conseguido el Extremis, Hulk, los Chitauri, Valkyrie, Black Panther, Thor, Groot y finalmente Winter Soldier o Bucky. De hecho, me gusta que Nick Fury haya decidido ir por los nombres de fantasía de los personajes y no de las personas. A todo esto, en Londres, Sonya se comunica con Rhodey para avisarle que Fury supuestamente está yendo a ese hospital para encargarse del presidente. Esto hace que Rhodey trate de trasladar al mandatario, pero mientras esto sucede, vemos cómo los agentes en el hospital van cayendo de a uno, víctimas no de disparos, sino de dardos tranquilizadores. No sabemos quién está a cargo de este ataque, asumimos que es Sonya, hasta que al final se devela que en realidad siempre fue Nick Fury. Acá va a arrancar el ida y vuelta entre esta secuencia del hospital y la pelea entre Gravik y Gaia, quien devela su verdadera identidad después de que Gravik active la máquina con todo ese ADN cargado. Quizás hubiese sido un buen plan atacar a Gravik antes de que digievolucione de nuevo, pero con esa inyección de nuevo ADN en una máquina que curiosamente funciona bastante similar a lo que era la máquina generamutantes en la primera película de los X-Men, se da la super pelea final entre Gravik y Gaia, ahora super mega recontra Skrulls. Vamos a repasar cada uno de los poderes que aparecen en esta pelea, pero primero vamos al hospital, en donde se genera esta tensión una vez que el presidente tiene que decidir entre creerle a Nick Fury u ordenar el ataque de los misiles a Rusia, y creo que la intención es bastante buena a la hora de ir y venir entre las dos secuencias, pero lamentablemente en el capítulo anterior nos había mostrado a Sonya disparar antes de preguntar. De hecho, esa fue una de las características principales que la serie instala sobre Sonya.
es una mujer muy fría, no tiene miedo de lastimar a alguien para sacar información, así que tranquilamente podría haberle disparado en la pierna al Skrull Rhodey y todas esas dudas se disipaban. Pero bueno, esa secuencia nos deja a Nick haciéndose cargo de la situación, disparándole en la cabeza a Skrull Rhodey, y la verdad que basándose en la justificación de que la sangre no es roja sino es violeta, esta serie pudo mostrar cosas bastante gráficas. Pero ahora sí, volvemos a la pelea entre Gravik y Gaia y todo empieza con Gaia preparándose con Extremis y la fuerza de Drax, mientras Gravik usa el gen de Abominación y el de Groot. Cuando él revolea el auto, ella usa las habilidades de desfasaje de Ghost para evitarlo. Gravik cambia el brazo de Korg y Gaia usa lo mismo junto a las habilidades de la bestia de hielo, con lo cual empala a Gravik. Él activa sus habilidades telequinéticas de Ebonismo para liberarse, mientras con Extremis se cura la herida y en algún momento se habrá movido muy rápido porque en este plano está bastante lejos de Gaia y en el siguiente usa el ADN de Hulk para darle una patada. Acá es en donde pasamos a los poderes más pesados y mientras Gaia empieza a cargar energía como Carol Danvers y usar brazos de un Outrider, Gravik parece enlazar con el gen de Thanos, también cargándose de energía. Parece que Gravik lleva ventaja en el aire, pero Gaia hace uso de las habilidades de Mantis para manipular su mente y hacerlo dormir. Todo termina en dos planos bastante Dragon Ball Z, con Gaia demostrando que no es igual a Talos, que no pone la misericordia por sobre todo y elimina de una vez por todas a Gravik. Con toda esta develación del plan, podemos entender que en el final del capítulo anterior, la llamada que hizo Fury fue para Gaia y la envió de Londres a Rusia para poder tomar su lugar. Gaia, después de esta pelea, empieza a liberar a los humanos dentro del complejo Skrull y la verdad tenemos que pensar que estas máquinas, además de mantenerlos en un estado de suspensión total, también los protegían de la radiación, porque en este capítulo se mostró mucho lo que la radiación del lugar afectaría a los humanos. Así que lo que entiendo es que estas máquinas los mantienen casi como congelados, suspendidos en el tiempo, porque incluso ni siquiera les crece el pelo o la barba a ninguno de estos prisioneros. Gaia libera a la científica que creó la máquina, el coleccionista de arte que vimos al principio de la serie y una de las figuras políticas que los Skrulls reemplazaron, además de a Everett Ross y a James Rhodey, quien parece estar mucho más confundido que los demás. Si bien no se confirma desde hace cuánto fue reemplazado, su dificultad para caminar nos hace pensar en que fue reemplazado antes de la serie de Falcon and the Winter Soldier, en donde es la primera vez que lo vemos sin el exoesqueleto que lo ayuda a caminar después de que Vision lo incapacita en Civil War. Ahora bien, si notan, en esa escena lleva una bata de hospital, lo cual nos hace pensar que Rhodey pudo haber sido reemplazado en el momento de ingresar a emergencias post batalla de Civil War. Si así es el caso, el verdadero Rhodey se perdió muchísimas cosas, incluso la muerte de su amigo Tony. Volvemos a Fury, que hace un nuevo llamado por teléfono y es al presidente, a quien vemos dar un discurso súper violento y de tolerancia cero respecto a otras especies alienígenas. No solo marca a los Skrulls como enemigos públicos, sino a cualquier alien que se acerque a la Tierra, y remarca la frase sobre los Skrulls: sabemos quiénes son y los vamos a eliminar, lo cual genera que haya distintas bandas de vigilantes que buscan hacer justicia por mano propia, y eso da paso a un montaje bastante gráfico y creo que de lo más oscuro que hemos visto en el MCU, con humanos atacando a los Skrulls que todavía estaban ocupando distintas posiciones de poder. Y creo que esa situación es sumamente interesante y quizás de eso se tendría que haber tratado esta serie, o por lo menos haber indagado un poco más sobre esto, que claramente está instalando un elemento que va a ser desarrollado en otro proyecto. Entiendo que es en Capitán América 4 Brave New World. Ese estallido social y tensión máxima en el mundo respecto a seres de otro planeta me parece muy interesante, bastante adulto, y espero que se explore de una manera más profunda en una película. En esa llamada, Nick Fury, de hecho, cuando le recrimina sobre el discurso al presidente, le dice que es un error típico de un presidente de un solo mandato, adelantándonos que Ricton no va a durar mucho más, como sabemos, ya que en Capitán América 4 el presidente va a ser Thunderbolt Ross, ese general que hemos visto ya a lo largo de varios títulos en el MCU y ahora va a ser interpretado por Harrison Ford. En uno de los guiños hacia el futuro que más me sorprendió y alegró es la reunión entre Gaia y Sonya. Sonya instalándose como una nueva Nick Fury operando en Europa y también con un perfil más gris y directo, recluta a Gaia proponiéndole otro tipo de trato al que tenían Fury y Talos. Yo la semana pasada había dicho que me encantaría ver a Olivia Colman de vuelta en un proyecto del MCU
MCU interpretando a Sonya y que sea justamente esto una suerte de Nick Fury más oscura. Y me sorprendió que me lo hayan dado. La verdad es que siento que con una sola aparición el personaje de Sonya me dejó una mejor impresión de lo que fue Valentina de la Fontaine en ya varias apariciones en esta fase. Si Sonya se va a hacer cargo de una organización como el MI13 o del grupo Midnight Suns, en donde podríamos llegar a incluir a Moon Knight, Dane Whitman e incluso al mismísimo Blade, todavía está por verse, pero volviendo al principio del video, en donde hablé de esta sobreproducción de productos de Marvel para poder alimentar a Disney+, la verdad es que no sé cuándo vamos a volver a ver a estos personajes y un poco de fiaca da. Por parte de Nick Fury termina con su final soñado y se nos confirma que sus sentimientos por Barra eran reales, y se nos baja una última información que tiene que ver con los Kree, esa raza alienígena que tiene un contrapunto histórico con los Skrulls y son parte fundamental de la historia de Carol Danvers, como vimos en Capitana Marvel. Esta ofrenda de paz de los Kree respecto a los Skrulls parece se va a estar explorando en la película de Marvels que estrena ahora en noviembre, y es el próximo proyecto no solo del MCU sino también en donde vamos a ver a Nick Fury haciendo equipo con Carol Danvers, Miss Marvel y Mónica Rambeau. Y así es como termina Secret Invasion, así es como termina esta cobertura sobre la serie que, insisto, tuvo cosas muy positivas y también tuvo cosas que no terminaron de cuajar, y entiendo a quien se aburrió con la serie o esperaba mucho más de la serie, que creo que a fin de cuentas es la mayor crítica que se le puede hacer. Este conflicto de la invasión secreta de los Skrulls en la Tierra pudo haber dado para muchísimo más. Pudo haber sido un conflicto mucho más grande en envergadura y también en tonos dramáticos. Sin embargo, la serie en realidad está usando esta invasión Skrull como una plataforma para en realidad explorar al personaje de Nick Fury desde un tono más dramático, en donde llega a su punto más bajo para renacer de alguna manera. Personalmente, para mí la solución no es dejar de hacer series del MCU, porque la verdad es que disfruto verlas, disfruto una vez por semana pasar un ratito en el MCU y sobre todo disfruto hablar de ellas y cubrirlas y analizarlas desde este lado. Lo que sí me parece es que primero se debería soltar ese formato de 6 capítulos porque no da libertades, sino que al contrario, marca límites, darle más tiempo a los guionistas y a los productores de pulir un guión y de pulir a sus personajes, sabiendo que por supuesto puede haber errores como siempre lo hubo en todas las películas de Marvel desde la fase 1, y empezar a achicar el espectro de los proyectos que se aprueban. Si bien todo el mundo se puede emocionar con series de nuevos personajes y de personajes que ya conocemos, la realidad es que puede haber menos proyectos en donde estos personajes, en lugar de ser protagonistas, pueden ser parte entretenida y más sólida, aportando simplemente lo suyo. Me pueden comentar ustedes qué sienten con todo esto que acabo de contar y sobre todo con la serie. Gracias por llegar hasta el final. No se olviden que tenemos nuestro debate con spoilers hoy a la noche, horario 23 horas de Argentina, y si quieren los buzos de Secret Invasion, Invasión Secreta o cualquier otro de los proyectos de Marvel, saben que van a wayneremeras.com, usan el código de descuento cámara en mano para tener un 3x2 en todo el sitio. Sin más, gracias por ese like, gracias por acompañarnos una vez más en una cobertura de una serie de Marvel. Suscríbanse porque vamos a seguir con todo esto y nos vemos en el próximo si ustedes quieren. Chao.